Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de Dale Carnegie. Capítulo 8. Una ley que pone fuera de la ley a muchas de nuestras preocupaciones. Yo pasé mis años de niño en una granja de Missouri. Un día, mientras ayudaba a mi madre a recoger cerezas, comencé a llorar. Mi madre me preguntó: «Dale, ¿qué es, hijo mío, lo que puede hacerte llorar?» Y yo balbuceé: «Tengo miedo de que me entierren vivo». Tenía muchas preocupaciones en aquellos días. Cuando llegaba una tormenta eléctrica tenía miedo de que un rayo me matara. Cuando llegaban los tiempos duros tenía miedo de que no tuviéramos lo suficiente para comer. Tenía miedo de ir al infierno cuando muriera. Tenía un miedo espantoso de que un chico mayor, Sam White, me cortara mis grandes orejas, según me amenazaba. Tenía miedo de que las chicas se rieran de mí si las saludaba, llevándome la mano al sombrero. Tenía miedo de que ninguna chica quisiera casarse conmigo. Tenía miedo de lo que diría a mi mujer inmediatamente después de casarme. Me imaginaba que nos casaríamos en una iglesia campesina y que después subiríamos a un birlocho con el fleco en lo alto y volveríamos a la granja. Pero, ¿qué conversación mantendría durante ese viaje? ¿Cómo me las arreglaría? Meditaba acerca de este gravísimo problema hora tras hora mientras caminaba tras el arado. Con el correr de los años, vi gradualmente que el 99% de las cosas que me preocupaban no sucedieron jamás. Por ejemplo, como he dicho, me aterraba entonces el rayo. Pero ahora sé que las probabilidades de que el rayo me mate en un año cualquiera no pasan, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional, de 1 en 350,000. Mi miedo de ser enterrado vivo era todavía más absurdo. No creo que incluso en los días anteriores a la norma del embalsamamiento se haya enterrado viva a una persona de cada 10 millones. Sin embargo, yo lloraba a causa de ese miedo. Una persona de cada 8 muere de cáncer. Si había algo por lo que debiera preocuparme, este algo era el cáncer. En lugar de ello, me preocupaba por el rayo y por el ser enterrado vivo. Es claro que he estado hablando de preocupaciones de infancia y adolescencia, pero muchas de nuestras preocupaciones de adultos son casi tan absurdas. Probablemente usted y yo eliminaríamos los 9/10 de nuestras preocupaciones ahora mismo si abandonáramos nuestro rumiar el tiempo suficiente para describir si, de acuerdo con la ley de los promedios, existe una verdadera justificación para nuestras preocupaciones. La más famosa compañía de seguros del mundo, el Lloyd's de Londres, ha ganado innumerables millones con la tendencia de todos a preocuparnos por cosas que raramente suceden. El Lloyd's de Londres apuesta a las personas a que los desastres por los que se preocupan no ocurrirán nunca. Sin embargo, no llaman apuestas a esto, lo llaman seguro. Pero se trata realmente de una apuesta basada en la ley de los promedios. Esta gran firma de seguros ha prosperado durante 200 años, y si no cambia la naturaleza humana, prosperará durante 50 siglos más, asegurando zapatos, barcos y lacre contra desastres que, de acuerdo con la ley de los promedios, no se producen con tanta frecuencia como el público se imagina. Si examinamos la ley de los promedios, quedaremos frecuentemente atónitos ante nuestros descubrimientos. Por ejemplo, si supiera que dentro de 5 años tendría que participar en una batalla tan sangrienta como la batalla de Gettysburg, quedaría aterrado. Contrataría todos los seguros de vida que pudiera conseguir. Dictaría mi testamento y pondría en regla todos mis asuntos terrenales. Diría: probablemente no sobreviviré a la batalla. Vale más, pues, que disfrute de los pocos años que me quedan. Sin embargo, los hechos nos dicen que, de acuerdo con la ley de los promedios, es tan peligroso, tan fatal tratar de vivir de los 50 a los 55 en tiempos de paz como combatir en la batalla de Gettysburg.
Lo que estoy queriendo decir es esto. En tiempos de paz, mueren tantas personas por cada 1000 entre las edades de 50 y 55 años como muertos por cada 1000 hubo entre los 163,000 soldados que lucharon en Gettysburg. Escribí varios capítulos de este libro en el batallón Nung Ti Ga de James Simpson, a orillas del lago Bow, en las montañas rocosas canadienses. De temporada allí un verano, conocí al matrimonio Herbert Salinger de San Francisco. La señora Salinger, una mujer equilibrada y serena, me dio la impresión de que nunca se había preocupado. Una noche, al amor de la lumbre, le pregunté si había sido alguna vez víctima de la preocupación. Y me contestó, ¿víctima de la preocupación? Mi vida quedó casi deshecha a causa de ella. Antes de que aprendiera a no preocuparme, viví 11 años en un infierno que yo misma me había fabricado. Estaba siempre irritada y malhumorada. Vivía en una tensión terrible. Tomaba todas las semanas el autobús en mi pueblo de San Mateo para ir de tiendas a San Francisco. Pero aun cuando andaba de tiendas, solía preocuparme por naderías. Tal vez había dejado conectada la plancha eléctrica. Tal vez la casa se había incendiado. Tal vez la muchacha se había escapado dejando a los niños en completo abandono. Tal vez los niños habían salido con sus bicicletas y sido víctimas de un automóvil. En medio de mis compras me preocupaba hasta sentir un sudor frío. Interrumpía mis cosas, tomaba el autobús y volvía a ver si todo estaba en orden. No es extraño que mi primer matrimonio terminara en un desastre. Mi segundo marido es un abogado, un hombre tranquilo y analítico que nunca se preocupa por nada. Cuando me ponía tensa y nerviosa solía decirme, descansa, reflexionemos. ¿Por qué te preocupas? Examinemos la ley de los promedios y veamos si es o no probable que tal cosa ocurra. Por ejemplo, recuerdo la vez que íbamos en automóvil de Albuquerque, Nuevo México, a las curvas de Carlsbad. Era un camino muy malo y fuimos sorprendidos por un temporal de lluvias. El coche patinaba. No había modo de dominarlo. Parecía inevitable que fuéramos a parar a una de las zanjas paralelas al camino. Pero mi marido me repetía, estoy conduciendo muy despacio. No puede ocurrirnos nada serio. Aunque el coche se vaya a la zanja, de acuerdo con la ley de los promedios, no nos haremos daño. Su calma y su confianza me tranquilizaron. Un verano, estábamos pasando unos días de campo en el valle de Tuquín, en las montañas rocosas canadienses. Tras haber acampado una noche a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, una tempestad amenazó con destrozar nuestras carpas. Las carpas estaban atadas con cuerdas a una plataforma de madera. La maz exterior se agitaba, redoblaba y chirriaba al viento. Estaba segura de que en cualquier momento rompería sus amarras y se iría por los aires. Estaba aterrada. Pero mi marido me repetía, mira querida, estamos viajando con guías de Brewsters. Saben muy bien lo que hacen. Han estado instalando carpas en estos montes durante 60 años. Esta carpa ha permanecido aquí muchas temporadas. No ha sido barrida por el viento todavía, y de acuerdo con la ley de los promedios, no lo será tampoco esta noche. Y aunque lo sea, podemos refugiarnos en otra carpa. Descansa, pues. Así lo hice y dormí de un tirón el resto de la noche. Hace unos cuantos años hubo una epidemia de parálisis infantil en nuestra zona de California. Antes me hubiera puesto histérica, pero mi marido me persuadió de que actuara con calma. Tomamos todas las precauciones posibles. Mantuvimos a nuestros niños alejados de las aglomeraciones, de la escuela y de los cines. Mediante una consulta a la Junta de Sanidad, averiguamos que incluso durante la peor epidemia de parálisis infantil que California había conocido hasta entonces, solo 1,835 niños habían sido atacados por la enfermedad en todo el estado. Y el número corriente era entre 200 y 300. Aunque trágicas, estas cifras revelan que, de acuerdo con la ley de los promedios,
las probabilidades de que un niño determinado fuera atacado eran remotas. De acuerdo con la ley de los promedios, no sucederá. Esta frase ha destruido el 90% de mis preocupaciones y ha hecho mis 20 últimos años más bellos y felices que mis más rosadas esperanzas. Se ha dicho que casi todas nuestras preocupaciones provienen de nuestra imaginación y no de la realidad. Cuando paso revista a las últimas décadas, también puedo ver yo de dónde vinieron la mayoría de mis preocupaciones. Jim Grant me dijo que había tenido la misma experiencia. Era dueño de la James A. Grant Distributing Company de Nueva York. Pedía a la vez de 10 a 15 vagones de naranjas y toronjas de Florida. Me dijo que solía torturarse con pensamientos como estos. ¿Qué pasará si hay un descarrilamiento? ¿Qué pasará si mi fruta queda esparcida por todo el campo? ¿Qué pasará si un puente se viene abajo en el momento en que pasan por él mis vagones? Desde luego, la fruta estaba asegurada, pero temía que, si no la entregaba a tiempo, perdería su mercado. Se preocupó tanto que temió tener úlceras en el estómago y fue a ver a un médico. El médico le dijo que no tenía otra cosa que unos nervios de punta. Y Jim Grant declaró: entonces se hizo la luz y comencé a hacerme preguntas. Vamos a ver, Jim Grant, ¿cuántos vagones has entregado al cabo de 2 años? La respuesta eran unos 25,000. Después me pregunté, ¿cuántos de estos vagones se han perdido? La respuesta era unos 5. Y me dije enseguida, solo 5 de 25,000. ¿Sabes lo que eso significa? La razón de 1 a 5,000. En otros términos, de acuerdo con la ley de los promedios, basada en la experiencia, las probabilidades de que tus vagones se pierdan son para cada uno de 1 entre 5,000. Entonces, ¿qué motivos tienes para preocuparte? Después me dijo, bien, un puente puede venirse abajo. Y me pregunté, ¿cuántos vagones has perdido por causa del hundimiento de un puente? La respuesta era ninguno. Y comenté a mi fuero interno, ¿no eres un estúpido al preocuparte hasta tener úlceras por un puente que nunca se ha hundido y por un descarrilamiento cuyas probabilidades de que no ocurra son 5,000 contra 1? Y Jim Grant me dijo, cuando contemplé las cosas desde este punto de vista, decidí que la ley de los promedios se preocupara por mí. Desde entonces, no me han fastidiado más las úlceras de estómago. Cuando Al Smith era gobernador de Nueva York, le oí contestar a los ataques de sus enemigos políticos diciendo una y otra vez, examinemos las constancias, examinemos las constancias. Enseguida exponía los hechos. La próxima vez que usted y yo nos preocupemos por lo que pueda suceder, digamos el ejemplo del juicioso Al Smith, examinemos las constancias y veamos qué bases hay, si es que hay alguna, para nuestra atormentadora angustia. Esto es precisamente lo que hizo Frederick J. Masted cuando temió estar en la sepultura. He aquí la historia que contó en una de nuestras clases de adultos de Nueva York. A comienzos de junio de 1944, estaba tendido en una trinchera próxima a la playa de Omaha. Pertenecía a la 999 Compañía del Cuerpo de Señales y acabamos de atrincherarnos en Normandía. Miré alrededor en aquella trinchera. No era más que una cavidad rectangular y me dije, esto parece una sepultura. Cuando me tendía y trataba de dormir, era como estar en la tumba. Constantemente me repetía, tal vez sea esto mi sepultura. Cuando los bombarderos alemanes iniciaron su tarea a las 11 de la noche y cayeron las primeras bombas, mi miedo fue terrible. Durante las 2 o 3 primeras noches no pude dormir. Cuando llegó la cuarta o quinta, era una verdadera ruina. Comprendí que si no hacía algo me volvería loco. Por lo tanto, me acordé de las 5 noches que había pasado y que todavía estaba vivo. Otro tanto pasaba con todos los hombres de mi grupo. Solo 2 habían sido heridos, y habían sido heridos no por las bombas alemanas,
sino por los trozos de metralla de nuestros cañones antiaéreos. Decidí dejar de preocuparme y hacer algo constructivo. Construí sobre mi trinchera un tejado de maderos, a fin de protegerme contra los trozos de metralla. Pensé en la vasta zona en que se hallaba distribuida mi unidad. Me dije que el único modo de que me mataran en aquella trinchera profunda y estrecha era mediante un impacto directo, y que la probabilidad de un impacto directo suponía la razón de 1 a 10.000. Después de un par de noches de ver las cosas así, me calmé y dormí, incluso durante las incursiones de los bombarderos. La Marina de los Estados Unidos utilizó las estadísticas de la ley de los promedios para levantar el ánimo de sus hombres. Un ex marinero me dijo que, cuando él y sus compañeros fueron destinados a buques cisterna de gasolina de muchos octanos, la preocupación los dejó abrumados. Todos creían que cuando uno de estos buques cisterna era alcanzado por un torpedo, hacía explosión y enviaba a todos sus tripulantes al otro mundo. Pero la Marina de los Estados Unidos lo entendía de otro modo. En consecuencia, publicó las cifras exactas y mostró que de 100 buques cisternas alcanzados por torpedos, 60 continúan a flote y que de los 40 hundidos, solo 5 se hunden en menos de 10 minutos. Esto significaba que había tiempo para abandonar el barco y también un número de bajas muy pequeño. ¿Ayudó esto a levantar el ánimo? Shai W. Maas, de St. Paul, Minnesota, declaró después de contarme esta historia: este conocimiento de la ley de los promedios hizo desaparecer mi cosquilleo de vientre. Toda la tripulación se sintió mejor. Sabíamos que teníamos unas probabilidades y que, de acuerdo con la ley de los promedios, no era probable que resultáramos muertos. Para acabar con el hábito de la preocupación antes de que éste acabe con nosotros, he aquí la regla 3. Examinemos las constancias. Preguntémonos, ¿cuáles son las probabilidades, según la ley de los promedios, de que este acontecimiento por el que me estoy preocupando ocurra alguna vez? Si te gustó este video y quieres motivarme para hacer más y mejor contenido, por favor dale me gusta y suscríbete a mi canal. Gracias.